Atención con Bitcoin porque hoy vamos a hablar de una cosa muy importante. Y es que tenemos que estar preparados para cuando llegue el bear market. Así que vamos a ver si realmente el bull run va a seguir mucho más o no. Además de obviamente analizar el corto plazo como siempre. Así que vamos a empezar el vídeo de hoy. No os lo perdáis porque creo que viene información muy relevante. Así que vamos con lo primero y vamos con una noticia que ha salido que es bastante relevante. Y es que un chico en 2023, básicamente ya dijo de que el día 6 de octubre, lo cual fue el día de ayer, Bitcoin tocaría el máximo de ciclo de 2025. Sorprendentemente, el día de ayer fue un día en el que Bitcoin tocó nuevos máximos históricos. Si a partir de este punto Bitcoin nunca recupera esos máximos del 6 de octubre de 2025, confirmaríamos el techo de ciclo. Y la cuestión aquí es que este tío no se basa en tonterías, no se basa en ciclos lunares, no se basa en estupideces. Él te dice una cosa muy clara que vamos a chequear nosotros mismos en el gráfico, ¿vale? Y mirad en esto, fijaos. Bitcoin, desde el all-time low, ¿no? Desde el punto más bajo al punto más fuerte de 2015 a 2017, pasó 1064 días. Desde el punto más alto de 2017 al punto más bajo de 2018 fueron 364 días de caídas. Luego, en 2018 hasta 2021, hubo el siguiente ciclo alcista, que duró 1064 días. Y desde 2021 hasta 2022 hubo el bear market, que duró 364 días. Yo veo aquí una correlación muy importante. Y os tengo que decir una cosa. Sabéis que ayer hizo 1064 días desde que tocamos el punto más bajo del ciclo anterior. Quiere decir, si ayer, la vela de ayer fue el all time high y a partir de aquí empezamos a bajar, yo creo que vivimos en una simulación. Porque lo que no es posible es que esto se repita tantas veces, ¿vale? Al final, la historia no se repite. No siempre se repite, pero rima, ¿vale? Quiere decir, bueno, se suelen acercar mucho los números. Y esto cuadra con los ciclos de Bitcoin. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a revisar que los números que se ha inventado este chico no son tonterías y no se los ha inventado. Fijaos en el gráfico de Bitcoin, ¿vale? Ese es el gráfico mensual de Bitcoin. Fijaos, desde el punto más bajo de 2015, ¿vale? Eso es mensual, los días pueden variar un poco, obviamente, pero desde el punto más bajo de 2015 hasta el punto más alto fueron 1065 días. Lo veis claramente, ¿no? Luego tuvimos aquí, fijaos, unos 365 días de caídas. Es que no se lo ha inventado el chico. Luego, desde el punto más bajo hasta el punto más alto del ciclo, 1065 días. Y desde el punto más alto al punto más bajo del ciclo, 1365 días. ¿Y qué pasa ahora? Que llevamos 1065 días de subidas, ¿vale? No lo he puesto bien, pero es desde aquí. 1065 días de subidas. Entonces, ¿qué pasa? Que podríamos estar tocando máximos de ciclo, que este podría ser el ciclo de Bitcoin más aburrido de la historia y el menos sorprendente de la historia, y claramente el único ciclo de Bitcoin donde las altcoins realmente no han subido. No vengo aquí a meteros miedo de absolutamente nada, pero como digo, y como llevo diciendo este tiempo, los números cuadran y es algo que nosotros ya más o menos podríamos tener en cuenta. Yo llevo tiempo diciendo que yo esperaba que para octubre-noviembre Bitcoin tocara máximos de ciclo, ¿vale? Entonces, viendo estos datos con los números precisos, cuadraría de que ayer tocáramos máximos de ciclo. Podría ser completamente erróneo. Y de hecho, os digo una cosa, este ciclo de Bitcoin que estamos viendo ahora mismo es un ciclo bastante diferente al resto. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa subida exponencial que siempre tenemos. No hemos tenido esas subidas exponenciales. Hemos tenido una subida completamente normal, completamente estable en el tiempo, sin correcciones importantes y sin subidas importantes, ¿vale? Por lo cual, este ciclo podría ser el primer ciclo el cual tarda más, que dura más tiempo, porque no ha habido esa subida exponencial. Pero al fin y al cabo, bueno, es algo que vale mucho la pena tener en cuenta y que también, os digo una cosa muy importante, que muchos ya sabéis que yo tengo unos longs de ciclo abiertos. Y estos longs de ciclo os los voy a enseñar, ¿vale? Porque los he compartido por Telegram. Fijaos, ¿vale? Tengo un long de AVAX con un 1225%, un long de Bitcoin con un más 329%, un long de BNB con un más 2000%, de Ether con más 1000%, uno de HBAR, fijaos que en este caso estoy perdiendo, ¿vale? Estoy perdiendo un 181%, de XRP menos 24%, algunas, como por ejemplo muchas altcoins, no han llegado a subir como deberían de haber subido.
Raydium más 310%, BGB más 1100%, Solana más 1300%, XLM más 186%. En cualquier caso, yo de estos trades he cerrado ya el 50%. Porque cabe la posibilidad, por tiempo, por temporalidad, de que Bitcoin esté acercándose ya a los máximos de ciclo. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estáis preparados para que Bitcoin entre en un bear market de un año? Porque recordad que las caídas suelen durar un año entero. Y que después de un año Bitcoin suele empezar a recuperarse otra vez. Pero ese año de caídas nos los vamos a comer, ya sea ahora, ya sea dentro de una semana, de un mes o de 3 o 4 meses. Nadie sabe exactamente la fecha. Lo que sí sabemos es que va a llegar un bear market en algún momento. Y hay que estar preparados. Y hay que estar preparados buscando shorts, buscando oportunidades y demás y demás. En spot va a haber pocas oportunidades. En futuros nosotros cada día vamos a encontrar oportunidades nuevas. ¿Vale? Entonces, era algo que quería compartir con vosotros porque creo que es muy relevante y muy importante. Como digo, no es para meter miedo. Bitcoin podría hacer nuevos máximos históricos y lo vamos a ver, que realmente Bitcoin podría hacerlo. Pero realmente, si esto siguiera los planes de los últimos 10 años, porque literalmente es desde 2015, ayer tocamos máximos de ciclo. Entonces, bueno, hay que estar preparados para ellos. Hay que proteger los longs de ciclo por si acaso se da la vuelta. Yo en este caso os digo, he cerrado el 50% y los he protegido. Porque, bueno, algunos están en pérdida, pero la gran mayoría está en ganancia y ganando bastante dinero. Así que hay que aprovecharlo. Y como digo, es muy, muy, muy relevante para tener en cuenta esta información. Vamos a pasar, ahora sí que sí, ya un poco al análisis real de Bitcoin, como hacemos siempre, más al corto plazo, para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Pero creo que esta información era muy relevante de tener en cuenta, de que este chico en 2023 ya te lo dijo. Y me parece muy, muy relevante que justo el día que él dijo, hagamos un nuevo máximo histórico. Después de 3 meses de lateralización, justo ese día se hace un máximo histórico. La verdad, parece toda una simulación. Vamos a ver un poco el calendario económico de Investing y pasamos, como siempre, a analizar completamente normal. Hoy, día festivo en China, nada relevante, y en Estados Unidos, 0 datos. Mañana, ¿qué tenemos? Tenemos unas actas de reunión del FONC, que va a ser lo más importante del día, a las 21:00 hora española. Ya os digo, esta semana hasta el viernes poca cosa hay. Lo más relevante sería esto del miércoles y ya el viernes con los datos de empleo, que ahí sí que va a haber movimientos de mercado segurísimo. ¿Vale? Así que calendario económico, poco más que comentar. Veamos las liquidaciones de Trading Different, donde hay cosas interesantes a tener en cuenta. Fijaos las liquidaciones, ¿vale? A muy corto plazo, Bitcoin se ha encontrado con unas liquidaciones aquí abajo, en la zona de 120.000, 120.300 dólares, y lo normal sería que a corto plazo tengamos algo de rebote en Bitcoin, ¿vale? Podría haber rebotes de manera interesante en Bitcoin durante las próximas horas, sobre todo, ya os digo, la zona de 120.300, 120.200. Pero eso no es nada en comparación a lo que hay en máximos históricos. Así que ya sabéis que, bueno, si Bitcoin se decide a ir por la zona de liquidaciones de máximos históricos, de la zona de 126 y 129.000, básicamente invalidaría el escenario que estamos hablando de que justo ayer tocamos máximos históricos. Que al final poca diferencia hay entre hacer máximos históricos el día 6 de octubre y hacerlos el día 8 o el 9. Tipo, la diferencia es de 2-3 días, que podría ser perfectísimamente, ¿vale? Pero la cuestión irrelevante a tener en cuenta es que estamos cerca de los máximos, no nos creamos que nos falta muchísimo tiempo para hacer máximo histórico, vamos a estar 6 meses más, un año más subiendo. No, chicos, los ciclos lo que nos han demostrado, yo llevo en el mercado desde 2016, yo he vivido los ciclos, ¿vale? Sé más o menos lo que duran. En todo caso, pues habrá subido menos de lo esperado. Pero es que el anterior ciclo también subió menos de lo esperado. El anterior ciclo pasamos de 20.000 a 69.000, ¿vale? La gente, todo el mundo esperaba que superáramos los 100.000 y nunca pasó. Este año, pues a lo mejor también nos hemos ido de largo. Yo esperaba que Bitcoin llegara a subir hasta los 180.000. Y sinceramente se está quedando sin tiempo. Ya no creo que Bitcoin vaya a ir a 180.000. Yo creo que se puede quedar en los 135, 140, pero más que eso, lo dudo mucho. No hay tiempo, no hay fuerza, no hay nada. ¿Vale? Entonces, bueno, muy a tener en cuenta todo esto que os estoy comentando. Hay liquidaciones por arriba. ¿Podría Bitcoin hacer un nuevo máximo histórico? Sí.
¿vale? Podría perfectamente. En cualquier caso, por ahora simplemente estamos pendientes en una corrección completamente normal, ya lo comentábamos en el día de ayer, lo veremos en la línea de tendencia, como hemos roto la línea de tendencia, y lo normal sería que Bitcoin siguiera cayendo un tiempecito más, ¿vale? Que cayera un poquito más, a lo mejor a la zona de 118.000 terminamos cayendo, a lo mejor lo más probable es que sería que como hay liquidaciones en esta zona, tengamos primero un poco de rebote y luego sigamos cayendo a la zona de 118, y para mí aquí va a ser el momento decisivo, los 118.000. Si los mantiene, va a seguir alcista. Si los pierde, cuidadito, porque ahí sí que nos podemos ir bastante para abajo, ¿vale? Entonces, por ahora, todo sigue completamente normal. Pero sobre todo hay que vigilar la zona de 118.000. Hay que mantenerse por encima de ese nivel. Si no, la cosa se complicará para Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, las liquidaciones las tenemos clarísimas. Vamos a lo siguiente, que sería ver un poco el análisis de gráfico de Bitcoin, a ver qué es lo que está pasando. Y es que si nos vamos al grafiquito de Bitcoin, ¿qué podemos ver para el día de hoy? Bueno, claramente la vela de hoy es bastante bajista, una vela bajista envolvente de 1, 2, 3, casi 4 velas seguidas, y esto nos indica un poquito que estamos formando techo. Al final era normal, ¿vale? Teníamos sobrecompra en todas las temporalidades, de gráfico diario para abajo, todas tenían sobrecompra, todas nos marcaban divergencias bajistas. Y como comentamos ayer, si los gráficos te dicen divergencia bajista, yo no pienso comprar. Entonces, ahora estamos en un punto donde en temporalidades un poquito más bajas ya empiezan a haber puntos de compra o puntos de intentar buscar algún long. Pero claramente, primero tiene que irse un poco esa fuerza bajista, ¿no? Veamos el gráfico de 4 horas. Lo que os comentaba en el día de ayer, fijaos qué interesante es, ¿no? Teníamos la línea de tendencia alcista que llevamos siguiendo bastante tiempo, concretamente desde el día 28 de septiembre, y en el momento en el que perdimos esta línea de tendencia y la retesteamos, el precio se ha desplomado a la baja. Es completamente normal. Al final hemos perdido la línea de tendencia, hemos perdido un soporte importante, y lo normal sería que Bitcoin siguiera cayendo hasta la zona de 118.000. ¿Por qué? Porque dos divergencias bajistas, el RSI cayendo, el MACD cayendo, todavía no hay sobreventa, todavía no hay el MACD por debajo del punto cero. Esto va a seguir cayendo, al menos esto es lo que nos dice el gráfico de 4 horas. Obviamente, nada va a bajar de esta manera, ¿vale? Bitcoin no baja de esta manera, tampoco sube de esta manera. Igual que cuando sube tiene retrocesos, cuando baja también tiene retrocesos, pero en este caso al alza. Y para eso nos vamos al gráfico de 1 hora. Y fijaos aquí la diferencia, gráfico de 1 hora sobreventa, gráfico de 1 hora el MACD ya muy por abajo, y si os fijáis la caída cada vez tiene menos fuerza. Entonces es completamente normal también tener algunas subidas, por ejemplo, a las zonas de antigua resistencia, convertida en soporte, convertida de nuevo en resistencia. Esta zona de $123.000. Resistencia, soporte, pues ahora mismo sería también una resistencia, una subidita a la zona de 123.000, no le vendría nada mal al precio para descansar un poco, que el gráfico de 1 hora vuelva a estar sobrecomprado o vuelva a estar por la zona neutral, para de nuevo tener el último movimiento bajista 118. Y ahí decidiremos qué pasa. Si aguanta los 118, bien. Si pierde los 118, sí que esperaría caídas más para abajo, hasta la zona de 114, incluso la zona de 107. Pero por ahora, simplemente esto es lo que estaría esperando. Algo de movimiento, en este caso, a la baja en gráfico de 4 horas, pero con algún rebotito a corto plazo que va a haber también. Entonces, toda la gente que, bueno, ya lo dijimos ayer, en esta zona era la zona cuando rompiera de buscar el short, claramente, la gente que está en short, perfectísimo, tenemos una buena ganancia en la cuenta. La gente que no está en short, a lo mejor esperando ese rebote, cuando haya ese rebote se puede sumar al short. Si no, pues bueno, tocará esperar alguna nueva oportunidad, ¿no? Vamos a analizar un poco algunas de las altcoins para ver qué es lo que está pasando, porque hoy Bitcoin sí, cae un 4%, pero mirad, por ejemplo, las altcoins, Bitcoin un 3%, ¿vale? Ether está cayendo un 4%, justo en el soporte, también, más de lo mismo. Esperaría posibles rebotes en Ether durante las próximas horas. Está en un soporte muy importante. Sería raro que lo rompiera a la primera y además estando sobrevendido. Lo normal es que Ether tenga rebotes también a corto plazo, ¿de acuerdo? Solana, ¿cómo está? Solana está intentando romper también una zona de soporte, también sobrevendido. Es difícil que los soportes se rompan a la primera y estando sobrevendidos. Lo normal sería, de nuevo, rebotes a corto plazo. La única que sube el día de hoy, que aquí sí que me equivoqué el día de ayer, fue BNB. BNB, proyectamos este tipo de operación y fijaos que nos han tocado el stop loss. Por lo cual BNB mal. Y aunque todo pinta que va a tener rebotes, BNB, fijaos cómo la tenemos, sobrecomprada y con el MACD hacia abajo.
completamente opuesta. Entonces, claro, con BNB hay que tener muchísimo cuidado ahora. Bitcoin apunta al alza a corto plazo, ¿eh? Corto plazo, Bitcoin apunta al alza, BNB a la baja. Entonces no cuadra, ¿no? Es posible que Bitcoin llegue a arrastrar a BNB o puede ser que BNB haga exactamente lo contrario a Bitcoin. En este caso es peligroso tradearla, ¿vale? Ayer todo apuntaba a la baja, tenía sentido. Hoy, si una cosa apunta a la alza y otra a la baja, cuidadito con BNB. ¿Vale? Simplemente tenedlo en cuenta. Pepe, en las catacumbas, básicamente, buscando soporte en la zona de 955, 950, más de lo mismo, divergencia alcista, sobreventa. Entonces, bueno, todo apunta a más de lo mismo. Algo de rebotes a corto plazo. Farcoin también, este soporte es importantísimo para Farcoin. Y de nuevo, más de lo mismo. Incluso divergencia alcista en el RSI que estamos formando, ¿vale? Bueno, yo esperaría rebotes, más de lo mismo. ¿Cómo está la dominancia de Bitcoin? La dominancia de Bitcoin cayendo un poco. Esto implica que las altcoins están aguantando incluso un poquito mejor que Bitcoin. Cosa sorprendente. Pero bueno, ya hablábamos de que la dominancia de Bitcoin, bueno, espero de que vaya a tener alguna otra subida, ¿vale? Yo creo que la dominancia de Bitcoin está formando aquí una especie de canal, es posible que tenga otra subidita más juntándolo con caídas y ya luego a partir de la zona de 59,5% de dominancia, sí que esperaría ya que tengamos esa caída y que las altcoins tengan un poquito más de fuerza, ¿no? Porque ahora mismo la verdad es que las altcoins están un poquito más débiles de lo que deberían de estar, sinceramente. Así que bueno, esto es un poco cómo tenemos el gráfico de la mayoría de altcoins, cómo tenemos el gráfico de Bitcoin, todo apunta a lo mismo. A corto plazo, rebote, gráfico de 1 hora, pero cuidadito que es un rebote dentro de un movimiento de gráfico de 4 horas que es para seguir cayendo. Así que no nos emocionemos porque mientras Bitcoin se mantenga por debajo de 123, 124 mil dólares, claramente cualquier subida es una oportunidad para luego buscarle de nuevo el short. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y vamos a ver, por último, mis operaciones de BitGet, ya que también os las mostré el otro día, cómo tenemos las operaciones actualmente. Y fijaos, vamos a ver el historial de operaciones. Hoy he cerrado 4 operaciones, una con más 4.000 dólares, otra con más 500, otra con más 10.500 y otra con más 300. He estado operando tanto long como short en Bitcoin sobre todo, ¿vale? Así que no me ha ido nada mal. Y actualmente estoy en una operación en la cual pierdo 6.000 dólares. Fijaos, he ganado pues 15.000 y pico y ahora estoy perdiendo 6.000. En total sigo ganando 9.000 dólares el día de hoy, que no está nada mal. Y como digo, ¿por qué estoy en long? Porque a corto plazo estamos en una zona de liquidaciones de Bitcoin, estamos sobrevendidos y espero algún rebote. Espero algún rebote, como digo, hasta la zona que podría ir fácilmente a la zona de 123.000 dólares. Y si yo acertara ganaría más de 8.800 dólares, incluso 123.500 dólares. Bueno, podría ganarle, bueno, pues ahí un dinerito, ¿vale? No sé si lo he puesto bien. Así, 11.200 dólares que podría ganarle fácilmente con esta operación, así que yo me voy a mantener a ver cómo lo vemos. Yo voy a seguir promediando un poco, tanto la entrada como la salida, para intentar generarle un poquito más a esto. Así que bueno, tenemos aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os haya interesado. Me gustaría saber realmente vuestra opinión sobre el tema del bear market. ¿Estáis preparados para un bear market? Ya sea hoy, ya sea la semana que viene, la gata al parecer sí lo está, ya sea hoy, ya sea la semana que viene, el mes que viene, ¿estáis preparados para el bear market? Porque yo lo estoy, pero sinceramente sería extremadamente decepcionante para Bitcoin no tener una subida parabólica, que las altcoins no se hayan recuperado, la mayoría no se hayan recuperado de 2021, pero al final, si el mercado quiere hacer el máximo daño posible, como siempre se dedica a hacer, realmente tiene que darnos algo, no tiene que darnos algo que todo el mundo está esperando. Entonces, bueno, es un poco lo que hay que tener en cuenta. Hay que protegerse siempre y especialmente ahora que Estados Unidos se está complicando. Estados Unidos tiene malos datos de empleo. Creo que se viene una recesión y que además el mercado por tiempo se está quedando sin tiempo, básicamente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme en los comentarios qué pensáis y hasta pronto, gente. Adiós, adiós.